Bueno, seguimos con la línea de Éxodo, como recordarán. Ya hemos estado viendo cuál fue el propósito de Éxodo y a través de la teología bíblica hemos podido profundizar un poco más. Así que de alguna manera ha sido un desafío, ¿no?, para todos nosotros, al menos para mí, el poder entender los propósitos de Dios en cada cosa y de alguna manera conocerlo más, quererlo más, amarlo más a Dios, ¿no es cierto?, como siempre decimos. Y hemos visto cómo Dios ha sido fiel a su pacto. Ya vimos desde Génesis 3:15 en adelante cómo se ha predicho que iba a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que hemos estado viendo que es el maligno constantemente queriendo aplastar, oprimir al pueblo de Dios. Pero vamos a estar viendo en esta porción que nos toca ver sobre la última plaga, que de los primogénitos, cómo Dios le da instrucciones a Israel después de que es liberado de Egipto. Así que vamos a ver en esta historia ya al final un desenlace de tantas plagas. Vamos a estar viendo cómo el faraón permite que el pueblo de Israel se vaya de Egipto. Y vamos a estar viendo cómo Dios le da instrucciones a su pueblo igual, de cómo debería actuar. Porque, como ya sabemos, a lo largo de toda la historia, Israel de alguna manera empieza a obrar como si fuera el pueblo de Egipto. Empieza a actuar como si no fuera el pueblo de Dios. Entonces Dios también empieza a intervenir en eso. Así que acompáñenme a Éxodo 12. Nos toca leer del 29 al 39. Donde ya Dios, mejor dicho, los primogénitos empiezan a morir, todos empiezan a morir. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el propósito de las plagas? Como para abrir un poco. O sea, ¿por qué están las plagas acá? ¿Cuál es la intención de que el autor haya dejado las plagas en la Biblia? ¿Se le ocurre algo? ¿Se acuerdan de algo? Tal cual. Es Dios revelándose hacia el faraón, ¿no? ¿Se acuerdan que, como dice Cris, hubo un momento en la historia que Moisés y Aarón se acercan al faraón y le piden ¿qué cosa? Que lo sirva, ¿no? Por 3 jornadas, decían. Entonces el faraón decía, yo no te puedo dar el sabbat que vos buscas, ¿no? Y hemos hecho este contraste, ¿no?, entre el gobierno de Dios y el gobierno del faraón, que el gobierno de Dios te da descanso, ¿no?, y te provee de todo. Pero la respuesta del faraón en ese momento era, ¿quién es Jehová? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo conoce a Jehová? Entonces, ahí aparece Jehová manifestándose su autoridad a través de todas las plagas, ¿no? En este proceso que veíamos desde, si contrastábamos con Génesis, el proceso de decreación, decíamos. Entonces acá Dios se empieza a manifestar su poder, su autoridad frente a las naciones. ¿Se acuerdan que el propósito de Israel cuál era? ¿Cuál era la función de Israel donde estuviera? ¿Alguno se acuerda? ¿Por qué Israel estaba en Egipto? ¿Y cuál es la función de Israel? ¿O cuál debería ser al menos la función de Israel? Si pensamos rápido. Representar a Dios, como dice Marta. Mostrar a Dios a todos los pueblos, ¿no?, que estaban ahí. Entonces, vayamos a esos 12, 29 al 39. Y veamos que ya en la última plaga es como que ya es muy fuerte, ¿no? Fíjense lo que dice. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado también. 30. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y dijo, levantaos, salid del medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, marchaos, servid a Jehová según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos y bendecidme también a mí, dice el faraón. 33. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara,
envolviendo sus artesas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, a los cuales les dieron los que pidieron. Y así despojaron a los egipcios. 37. Partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, y así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas sin levaduras, pues no había leudado por cuanto habían sido echados de Egipto, y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. ¿Qué está pasando acá? Ya vemos la última plaga. En el versículo 29 dice que aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito. ¿Por qué entonces podemos pensar que Jehová hirió a todo primogénito? ¿Se acuerdan de las otras plagas que habíamos mencionado? ¿Por qué fueron de esa manera? ¿Alguno se acuerda? ¿Por qué estuvo la plaga de, por ejemplo, del río de sangre? ¿Qué representaba el río, ¿no?, para el pueblo egipcio? Dioses falsos. Entonces, de alguna manera, Dios se presenta a través de las plagas como que Él está por encima de todos los dioses, ¿no? Ahora, la plaga podríamos decir, o esto que vemos acá, ¿qué tienen que ver los primogénitos? ¿Por qué será que está pasando esto? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Por qué los primogénitos? ¿Acaso había un Dios que veneraban al respecto? ¿Se les ocurre algo? ¿O leyeron algo? ¿Alguna nota al pie? Bien. No sé si en los egipcios también era así. Sé que en la cultura pagana esto era muy común, ¿no? Era parte de las tradiciones. Pero puede ser un punto también. ¿Cómo, perdón? Tal cual. El primogénito, como dice Liz, representa algo, ¿no? Es el sucesor del faraón, por ejemplo, ¿no? Y el que es responsable, según la cultura, del resto de las familias. ¿Se acuerdan que veníamos viendo cómo en los hijos de Jacob, que estaban Rubén, Judá, y cómo iban? ¿Algo más? Bien. La responsabilidad, ¿no? Veamos el texto que tengo acá anotado. El versículo 4 del 22 al 23. Capítulo 4, perdón, del 22 al 23. Vamos a leer. Capaz que esto nos dé un poquito más de luz de qué es lo que está pasando también. Dice: y dirás a Faraón, así ha dicho Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahí está bien. ¿Qué entienden entonces? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo ve Dios a Israel? Como su hijo, ¿no? Su primogénito. Entonces, acá le está dando instrucciones, ¿no es cierto? Dios a Moisés, y está diciendo, tenés que ir con este mensaje. ¿Qué estaba haciendo el faraón con Israel? Si tuviéramos que decirlo en palabras. Se aprovecha, ¿no? Oprime, aplasta, ¿no?, a Israel. Entonces, esto que vemos una y otra vez de una nación o un pueblo que se aprovecha, que gobierna de esta manera, que aplasta, que oprime, que abusa de los más débiles, vemos este contraste, ¿no?, constantemente, y Dios interviniendo. Vayamos ahora al versículo que sigue, 30, y dice que por la noche se levantó el faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. O sea que, sí, ¿alguien dijo algo? O sea que antes, ¿quién clamaba? ¿No es cierto? Vemos que Israel clamaba en Egipto de dolor, pero ahora vemos este contraste, que el clamor ya no viene por parte de Israel, sino que viene por parte de Egipto,
¿Ven? Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿a qué clamor escucha Dios? ¿No? O sea, ¿quién está...? O sea, ¿Dios acaso hace acepción de personas? Una de las preguntas que nos podemos hacer. Porque el que clamaba al principio fue Israel, y dice que Dios escuchó el clamor. De hecho, en el capítulo 14, versículo 13 al 16, vemos cómo el clamor fue respondido al pueblo de Israel, porque dice, Moisés respondió, no teman, estén firmes y ved la salvación de Jehová que Él hace por ustedes, porque los egipcios que vieron no los volverán a ver nunca más. Y Jehová luchará por ustedes, y ustedes estén quietos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu vara, extiende la mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Ven acá cómo dice que por el clamor es Dios el que lucha por Israel, ¿no? Una y otra vez. Dios luchando por Israel. Pero ahora, ¿el pueblo de Egipto está clamando o no está clamando? ¿No? Lo vemos acá, en el capítulo 12. Dice que el pueblo egipcio clama. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios responde a ese clamor? ¿No responde? ¿Hace acepción de personas? ¿No hace acepción de personas? Bien. Punto número 1. ¿A quién clamará el pueblo egipcio? ¿No? Bien, ¿qué más? Si el pueblo de Israel, por ejemplo, cometiera algo parecido, ¿Dios responde al clamor de los pueblos que puede ser que Israel oprima? ¿Qué pasa si Israel, al cual, como decían ustedes, debería representar el carácter de Dios o reproducir la imagen de Dios a las naciones para ser de bendición, como era el pacto inicial con Abraham, y no lo hace, y hace todo lo contrario, sino que oprime, aplasta? ¿Qué hará Dios al respecto, no? Fíjense, el Éxodo 22, del 21 al 27, pasamos ahí, donde se responde esto un poco. Fíjense cuál debe ser la labor de Israel también frente a las naciones. No maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No afligiréis a la viuda o al huérfano. Si en verdad los afliges y elevan a mí su clamor, ciertamente yo escucharé su clamor. ¿Ven ahí? Habla de clamor otra vez. Y se encenderá mi ira y os haré morir a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no serás usurero con él, ni le impondrás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, pues el manto para su piel es su único cobertor en que se ha de acostar. Y si clama a mí, ven otra vez, sucederá que yo escucharé, porque soy misericordioso. ¿Qué podemos ver ahí entonces? ¿A quién está cuidando Dios, no? Tal vez no se trata de hacer acepción o tomar como podríamos decir, como un padre con un hijo que puede llegar a tomar a su hijo como alguien preferido, ¿no? Sino que Dios está en contra de la injusticia en este caso, de que personas se aprovechen de los demás. En este caso, ¿a quién menciona, por ejemplo? Viudas, huérfanos, ¿no? Que eso expresa una condición, alguien que está en vulnerabilidad, alguien que no puede ir o avanzar por sí mismo, por así decirlo. Por eso vemos los ejemplos. Dice, viuda, no afligiréis a la viuda o al huérfano. En el versículo 25 al 26 habla de un préstamo, ¿no? ¿Qué pasa si le prestás a alguien que está pasando necesidad, dice acá en este caso? ¿Le cobrás un interés según la inflación? Se va. Está bien. No, claro. Está bien. Sí.
Tal cual. Un contraste ahí. Evidentemente habla de un abuso, ¿no? Tampoco es tomar esto para decir, bueno, acá dice la Biblia que no hay que hacer, bueno, yo no lo hago. O si acá dice viudas y huérfanos, bueno, solamente es viudas y huérfanos, sino que habla de una condición, como dice sea una predisposición de corazón, del abuso. De hecho, acá en el versículo 26, vieron que dice, si tomas una prenda, emprenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, ¿no? Que esto tiene que ver con qué cosa, con la garantía, ¿no? Es decir, muchas personas tenían solamente su manto como ropa, ¿no? Para taparse. Pero si se daba un préstamo, el prestamista tomaba como garantía el manto de la persona. Pero ¿qué pasa en el día? Durante el día lo tiene, pero cuando baja el sol, debía devolverlo, porque puede ser que esta persona sea lo único que tenga, está diciendo. Sí. Tal cual. Ese es el punto, como dice Cris, eso es lo más importante. No es simplemente ser bueno por ser bueno, sino que ellos deberían reproducir que un Dios es grande, este Dios, Jehová, es grande en misericordia, dice, ¿no? Que leíamos recién. Ese es el punto. Entonces, si Israel no expresa el carácter de Dios, por más que Dios lo haya ayudado y lo haya sacado de la tierra de Egipto, también está mal, ¿no? Dios empieza a equilibrar la balanza de ese lado. La pregunta del millón, Israel, a lo largo de la historia, ¿cómo obró? ¿Pudo expresar el carácter de Dios? ¿Pudo reproducir a un Dios misericordioso, como recién enfocaba Cris? ¿Daba fruto a las naciones? ¿Era de bendición? Porque recuerdan que el pacto de Abraham era que serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? A través de él. E Israel debería ser esa nación que representara y que dé fruto y que sea de bendición a todas las naciones. Por eso vemos, como un paréntesis, en Isaías 5, del 1 al 7, cómo Dios trata al pueblo de Israel en función de esto. Fíjense, acompáñame a Isaías 5, del 1 al 7. ¿Alguno tiene algún título que pueda llegar a ayudarnos? ¿De qué se trata? ¿Qué dice? ¿Cómo? Canto a la viña, o sea que es una alabanza, es una música. Muy bien. ¿Algo más? Parábola de la viña. Bien. Yo tengo la viña de Jehová. Vamos a tratar de descubrir quién es esta viña que figura en esta alabanza, en esta parábola. Dice, cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Tuvo mi amado una viña en un collado fértil, la cavó y despedregó y plantó una preciada cepa. Construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó que diera uvas, pero dio agrazones, tengo yo. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña, ¿qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Por qué, esperando que dieras uvas, dio agrazones? Vamos a leer por ahora hasta ahí. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién es entonces la viña según Jehová? Israel. Muy bien. ¿Qué hizo Dios con Israel, según el relato, según esta parábola? Las plantó. ¿Ven? Los puso ahí. ¿Y qué hizo Dios para que esa planta o esa viña no se muriera y fuera cuidada? Lo vemos ahí, ¿no? La cuidó, la despedregó, preparó el terreno, como dice Ricardo. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debía hacer esta viña para que produzca fruto? ¿No? Ya está, Dios hizo todo, puso una torre de vigilancia para que nadie venga a arruinar esa viña plantada por Dios. ¿Cuál fue la respuesta? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esta viña? Dice, esperó a que diera uvas, pero dio, ¿qué tienen ustedes en su versión? Uvas silvestres, uvas agrias. O sea que no solo no dio uvas dulces, o que puede haber hecho no dar frutos, sino que dio todo lo contrario, ¿no? Algo silvestre, algo que todavía no se maduró, algo verde, algo agrio.
Entonces Dios hace esta pregunta. Bueno, ¿quién es esta viña entonces? Dijimos. Israel, ¿no? Habitantes de Jerusalén y varones de Judá. O sea que ya estamos viendo cómo Dios está mencionando a un Israel, lo cual vimos en Éxodo, que era el primogénito, según Dios. Vemos que preparó todo para que sean de bendición a las naciones, para que diera uvas y fruto a las naciones, y no lo hizo. Entonces, versículos 5 al 7, fíjense lo que Dios va a hacer en consecuencia. Les mostraré pues lo que haré con mi viña. Quitaré su vallado para que sirva de pasto, derribaré su cerca para que lo pisoteen, la dejaré arrasada, no será podada ni labrada, le crecerán las zarzas y los espinos, y a las nubes impondré mandato para que no lluevan sobre ella. La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los nombres de Judá su plantel preferido. Esperaba equidad, y he aquí iniquidad, rectitud, y he aquí acritud. ¿Qué es lo que esperaba Dios? ¿Qué es dar fruto según Dios acá en la viña? ¿Qué es? Justicia. Seba, ¿qué dijiste? Buenos tratos. ¿Ven? Lo que debe hacer esta viña en todas las naciones es esto, ¿no? No obrar con iniquidad, con acritud. ¿Qué tienen como acritud ustedes? Seguro tienen, yo tengo acritud acá. En vez de rectitud. Vileza, ¿no? Un destrato para con Israel, ¿no? De Israel para con las naciones. Entonces, ¿qué diferencia hay con este Israel? Con Egipto, ¿no? Por eso Dios ya le había dicho, leímos en Éxodo 22, que dicen que ellos debían cuidar a los demás, a las viudas, al huérfano, no aprovecharse del otro. Pero vemos en este texto en Isaías que evidentemente Dios no obró de buena manera. Israel no obró de buena manera, perdón, sino que obró de esta manera, como decía también Sebastián, un destrato, maltrato para con las naciones. No expresan la bendición a los demás, ¿no? Sigamos con el texto en Éxodo. Ya tenemos un poquito esta idea en mente. Éxodo 12 estamos. Vamos a leer el 31 y el 32. Que Dios, sabiendo esto, igual Él cumplió su promesa. Él fue fiel a su pacto. Habíamos leído recién que hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo: levántense, salid en medio de mi pueblo, tanto ustedes como los hijos de Israel. Marchaos, servid a Jehová según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos, y bendecidme a mí también. ¿Qué le estaba pasando acá al faraón? ¿Qué estaba haciendo entonces? Dejándolo ir, ¿no? Ya está. Ya esto fue un montón. Dios dice: vos atacás a mi primogénito Israel. Bueno, todos los primogénitos, incluido el ganado, iba a morir. Entonces llegó la noche, a medianoche, y dijo: ya está, ya no puedo más. Y evidentemente esto es el cumplimiento de lo que ya venía mencionando antes. En Éxodo 3:20 podemos ver esto, ¿no? Que ya Dios había dicho. Cuando Dios le da instrucciones a Moisés, vemos que dice: extenderé entonces mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejaré ir. ¿Ven? O sea que ya Dios había dicho que iba a extender su mano con Egipto y haré prodigios, y después de esto los dejaré ir. Entonces imagínense que cuando Moisés habló con Israel y le dijo todo esto, y ahora se está cumpliendo, ¿no? En el capítulo 6 de Éxodo, versículo 1, veamos también esto. Dice lo mismo, había dicho lo mismo. Dijo Jehová a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, y en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra, ¿no? O sea que la única manera de que el Faraón permita que el pueblo de Israel sirva a su Dios, adore a su Dios, es ver quién es Jehová. A lo cual al principio mencionaba: ¿y quién es? Decía al principio, ¿no?
¿Quién es Jehová? ¿Quieren servir a otro Dios que no sea a mí? Entonces vemos cómo Dios fue cumpliendo todo lo que iba pasando. Sigamos avanzando con la lectura. Éxodo 12, sí. Escucho una voz, estoy loco. Escucho una voz. Éxodo 12, veamos del 33 al 34. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas con sus mantas. ¿Qué está pasando acá entonces? Evidentemente salieron tranquilos, esperaron a que se haga de día, en apuros, ¿no? ¿Pudieron permitir que el pan se leudara? Tampoco. Entonces salieron apurados. ¿Se acuerdan la semana pasada que Martín nos guiaba en reflexionar sobre las Pascuas? Como detalladamente veíamos cada símbolo, ¿no? Y veíamos que el pan sin levadura tenía que ver con esto que iba a pasar, ¿no? Que iban a salir rápido el pueblo de Israel del lugar. Bien, avancemos del 35 al 36, veamos lo que pasa. Dice, los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron los que pidieron y así despojaron a los egipcios. ¿Qué ven de raro acá? Yo esto nunca lo había visto, sinceramente, y cuando me detengo un poco digo, es extraño. ¿Ven algo raro en lo que está pasando acá con los hijos de Israel y los egipcios? Que cayeron en gracia. Imagínense el contexto, ¿no?, de aquel lugar de los egipcios, que todos los primogénitos estaban muriendo, ¿no? Y que ellos entiendan que fue por culpa de los israelitas, de alguna manera, ¿no? Sin embargo, como dice también Senayá, dice, Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios, dice Ariana. Muy bien. Bien, vayamos ahí. Capítulo 3, ¿qué más? 22 y 23. Bien, ¿3 cuánto me habías dicho? Bien, el 21 habla más de esa parte, ¿no? Como decía Marta. Además, haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando partiréis no os iréis vacíos, sino que cada mujer, versículo 22, pedirá a su vecina y al huésped de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. Es extraño el contraste, ¿no?, que siempre venimos diciendo entre el gobierno de Dios y el gobierno de la serpiente, del maligno, en donde pareciera que el pueblo de Israel se va con un botín, ¿o no? ¿Cuándo es que se agarra el botín del otro, podemos decir, pueblo o nación derrotada? ¿En qué momento, no? Cuando ganaron la guerra y quedaron ya despojados de todo, casi muertos, ¿no? Entonces, pero acá Dios dijo de antemano, como recién anunciaba Marta, que esto iba a pasar, que Dios iba a dar gracia al pueblo egipcio para que los mismos egipcios quieran darle al pueblo de Israel, gracia a Israel, perdón, para que los egipcios le quieran dar a Israel todos los utensilios de oro, de plata y vestidos. Es muy raro, ¿no? Claro, es por la opresión, pero tal vez, sí, dale. Sí. Tal cual. Dios gana de esta manera. Y algo que estaría bueno, sí. Dale. Sí.
Sí. Llévense también su rebaño y su ganado, como lo han pedido. Pero váyanse, que para mí será una Bien, bendición. aquí decía. O sea, como diciendo, regálenle todo y que se vayan, como una manera de que se Bien. termine esta plaga. ¿Cuál fue la predisposición del faraón ahí? Como, váyanse ya, ¿no? En medio de la noche, váyanse porque... Ahora, ¿cuál fue la predisposición de los vecinos? ¿Ven el contraste ahí? Qué distinto me parece, no sé si lo ven. Sí, Jehová dio gracia al pueblo ante los egipcios. ¿Ven? Ya es, sí, o sea, van, tomás, lleva. No sé si es tanto como la actitud del faraón ahí. Pareciera que hubiera un contraste. Muy bien, tal cual. Sí, es muy distinto esto, es muy distinto, ¿no? El gobierno de Dios es gracia, es tratar de ser de bendición a los demás. Por eso hay una instrucción en Éxodo 11 que tiene que ver con esto. Vayamos Éxodo 11 del 1 al 3. Que tiene que ver con lo que decía recién también Marta. Y después una instrucción que vamos a ver más adelante, que dice, pues Jehová había dicho a Moisés, aún traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, después de esto os dejará ir de aquí, y cuando deje ir ciertamente, los echará definitivamente. Habla ahora, oídos del pueblo, para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de oro y utensilios de plata. Porque Jehová había dado gracia otra vez al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Ven otra vez lo mismo. O sea, el pueblo de Israel tenía gracia ante los ojos del pueblo egipcio. Dice, no dice precisamente el faraón acá, ¿no? Vemos ahí cómo estaba siendo de bendición Israel donde estaba. Y ahora sí, vayamos de Deuteronomio 15, del 1 al 3. Del 13 al 15, perdón. Deuteronomio 15, del 13 al 15. Veamos el 12. Que ahora esta instrucción por parte de Dios tiene un poco más de lógica. Del 12. Si tu hermano hebreo o hebrea se vende a ti, te servirá por 6 años, pero al 7º año lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes libre, ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, sino que lo abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y tu lagar. Le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. Y recordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Perdón. Por eso te ordeno esto hoy. Pero si sucede que, por cuanto te ama a ti y a tu casa y le va bien contigo, te dice, no me iré de tu lado, entonces tomarás un punzón y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, lo mismo harás con tu sierva. Y así, ¿no? ¿Qué está pasando acá entonces? Yo veo un factor común que se repite en ambos, ¿no? Pero ¿qué ven ustedes? Ayúdenme que mi garganta no me está dejando hablar. Tal cual. Tal cual. ¿Ven lo mismo? ¿Ven algo más? O sea que Dios le pide a su pueblo que obre de la misma manera. ¿Que es hacer qué cosa? Buen trato hacia el otro, ser misericordioso, generoso. Suponte que pasan 6 años, ¿no?, de la esclavitud, y le dice al esclavo, bueno, ahora te podés ir, y lo deja así. ¿Cómo se puede sostener el esclavo, no? En este caso, de ninguna manera. Hay una indemnización, como dice acá, ¿no? Evidentemente dice, con lo mismo que Jehová te bendijo, vos tenés que bendecir, dice el versículo 14 al final, ¿no? Con todo aquello que Jehová te haya bendecido, también darlo. Y si te haces el canchero, como decimos en criollo, o el picante, recordá
cómo Dios te bendijo en aquel tiempo, y Dios te dio gracia, ¿no? Dios dio gracia a Israel para que el pueblo de Egipto le dieran los utensilios de oro, de plata y los vestidos, ¿no? Siempre es reproducir lo mismo. O sea, te soy de bendición para que seas de bendición. Vimos en Isaías que el pueblo de Israel no ha sido de bendición, ¿no? Ha dado uvas amargas porque ha sido inicuo con las personas, con las naciones, no ha reproducido o representado el carácter de Dios, y por eso Dios vuelve a equilibrar. Por eso en Juan 15 podemos ver, ¿no?, o lo entendemos un poco más, cuando dice el Señor que Él es la vid verdadera, ¿no? La única manera de producir frutos y de ser de bendición es a través de qué cosa, haciendo qué cosa, estar unido a la vid, ¿no? Aquel que da frutos verdaderamente. Entonces, ya terminando de recordar un poco esto, ¿no?, que nosotros por nosotros mismos nos damos cuenta que en la historia de la humanidad, en la historia de Israel, Dios ha sido de bendición para que sean de bendición y siempre se han aprovechado. Israel ha aprovechado el momento para ser inicuo, como dice acá, para aplastar al otro, para que haya siempre guerras, peleas, incluso entre las mismas tribus, ¿no? Pero hasta que llegó alguien que sí es la vid verdadera, que da fruto. Así que animarnos a esto, ¿no?, a pensar en esto, que evidentemente nosotros tenemos esta inclinación constante de ver cómo puedo sacar tajada o ventaja del hermano o del otro, pero en Cristo Jesús nos ayuda a morir a nosotros mismos, a ir en pos de la vid y dar fruto a través de ella. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos ver un espejo, Señor, en nosotros, de personas que si podemos ser ventajeras, lo somos. Si podemos aprovecharnos del otro, nos aprovechamos. Por eso reconocemos una vez más nuestro corazón, un corazón que tiende a reproducir la maldad, Señor, hacia los demás. Por eso pedimos una vez más, reconociéndote tu gracia, tu misericordia, que nos dé de esta gracia, de esta misericordia, y que podamos reproducir el amor de Cristo a las naciones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.